Tengan todos muy buenas tardes, compañeros y compañeras e ingeniero presente en este video. Este día les vamos a explicar en nuestro video lo que es el tema sobre la propagación de estolones, esperando que les guste. Propagación por estolones. Comenzaremos hablando cómo inicia este medio de propagación, lo cual inicia con una propagación vegetativa. La multiplicación o propagación vegetativa es la producción de una planta a partir de una célula, un tejido, un órgano o parte de una planta madre. Existe una gran variedad de métodos, desde los procedimientos más sencillos, como es estacas, hasta los biotecnológicamente más complejos, como lo es cultivo in vitro. Un método de multiplicación de plantas muy utilizado por los agricultores es la micropropagación vegetativa, el cual no necesita de una semilla para obtener una nueva planta. Se trata de aprovechar la propiedad que presentan algunos cultivos de que una parte de la planta puede separarse y desarrollar una nueva planta independientemente bajo determinadas condiciones de crecimiento, ya sea luz, temperatura, humedad, nutrientes, sanidad, etc. La propagación vegetativa se puede realizar debido a muchas células de los tejidos diferenciados maduros de la planta conservan la totipotencialidad. Con esta característica, una célula ya adulta puede diferenciarse, retomar las actividades maristemáticas y multiplicarse, dando origen a los órganos vegetativos, como es raíz, tallo y hojas. Hablando de forma más específica, la producción masiva de plantas o micropropagación consiste en la propagación de un genotipo a gran escala a través del empleo de técnicas de cultivo de tejidos. Algunas de sus ventajas son: se mantienen y propagan características deseables, alta productividad, mayor calidad, tolerancia a insectos, resistencia a enfermedades, tolerancia a estrés hídrico, etc. Al ser individuos clonados idénticos, su uniformidad es una ventaja en el manejo de un cultivo. Se puede acortar la etapa vegetativa, por lo que las plantas pueden entrar más rápido a la etapa reproductiva, o sea, fructificación. Se pueden preservar genotipos superiores que determinan características genéticas favorables de los cultivos. Por ejemplo, resistencia a plagas y a enfermedades, que se dan mucho en estas plantas. Crecimiento, tiene un alto crecimiento y una tasa de variabilidad a crecer más rápido que cualquier otra planta. Tolerancia a condiciones extremas de humedad. Cabe destacar que las mismas uniformidad de la descendencia puede ser una desventaja, ya que todos los individuos pueden ser susceptibles a nuevas plagas o al cambio de las condiciones climáticas. ¿Qué dice esto? Dice que puede ser que a futuros mayores podamos tener otras plantas que resistan más, podamos tener una mejor productividad y que resista a muchas plagas que estropean su crecimiento. Cabe destacar que la misma uniformidad de la descendencia puede ser una desventaja, ya que todos los individuos pueden ser susceptibles a nuevas plagas o aplicaciones de acuerdo al contexto en que se utiliza. Puede auxiliar en la búsqueda de variabilidad genética con fines de fitomejoramiento, en la propagación de líneas parentales en programas de producción de híbridos F1 y puede ser utilizada como una herramienta en la transformación genética de especies vegetales en otros aspectos.
la producción masiva de plantas, o sea, micropropagación, la introducción rápida de nuevas variedades y la limpieza de genotipos valiosos para obtener plantas libres de virus son sus principales ventajas y puede ser utilizada también como herramienta para la conservación de los recursos fitogenéticos. Modo de reproducción o multiplicación de los estolones. En botánica, un estolón es un brote lateral que nace en la base del tallo de algunas plantas herbáceas y que crece horizontalmente con respecto a nivel del suelo, de manera epígea, surge perpendicular al suelo o subterránea. Tiene entrenudos largos y cortos alternados que generan raíces adventicias. Son muy conocidos los estolones de las fresas, los trébol y las cintas. La separación de estos segmentos enraizados produce nuevas plántulas. En el mundo de la jardinería y la botánica existen diversos tipos de conceptos que son desconocidos para muchos y otros tanto conocidos por otros. A menudo podemos saber que estamos manejando, pero no conocemos bien su nombre ni la función que cumple para la planta o el resto de su alrededor. Los estolones son un tipo de tallo que tienen las plantas que suelen nacer en la base de los tallos principales. Estos son unos tallos rastreros que se desarrollan en la superficie del suelo o incluso debajo del mismo. Son muchas las plantas que tienen los estolones. Son tallos más débiles que se van arrastrando sobre la tierra y al mismo tiempo van desarrollando nuevas raíces con las que producirán nuevas plantas. Un ejemplo muy conocido de una planta que tenga estolones es la fresa y la menta. La fresa tiene unos pequeños tallos que se van arrastrando a lo largo de la tierra y que a su vez van generando otras raíces para el crecimiento de nuevas plantas. La descendencia o progenie no es idéntica a los padres, ya que la meiosis que forman los gametos y la fecundación que origina el cigoto y embrión recombinaron la información genética de las plantas progenitoras. Origina descendencia con caracteres variables, por ejemplo, diferentes alturas o productividad. Favorece la variabilidad genética y el avance evolutivo de la especie. Técnicas para multiplicar algunas especies. Por ejemplo, la famosa planta que nosotros llamamos el lazo de amor se reproduce fácilmente por estolones. La propagación por estolón se realiza en primavera y verano. También se consideran plantas estoloníferas la frutilla, la aguja y la saxifraga. En estas especies, la formación de estolones se produce cuando la duración del día alcanza 12 horas. Los tallos conectantes se secan a fines de otoño y cada planta hija queda separada a sí mismo. Cada planta retoño puede formar estolones nuevos en la misma temporada. Proseguimos con la reproducción de la frutilla. Al finalizar la floración, la frutilla forma en su corona varios estolones que producen plantas nuevas. Por este medio se multiplica sin dificultad, trasplantándola al lugar deseado en otoño. Ahora la multiplicación en aguja y saxifraga. Aguja rectans se usa como cubresuelo
y se multiplica por estolón. La saxifraga, la roseta, nace a partir de largos estolones rojos en contacto con el suelo o con la humedad del aire. También están los hijuelos. El hijuelo, también conocido como vástago, es un brote o rama que se desarrolla en la base del tallo principal de ciertas plantas. También puede llamarse hijuelo al bulbillo, que se forma en la base de muchos bulbos. La gran mayoría de las especies que componen la familia de las bromeliáceas se propagan por hijuelos que se separan cortando con una navaja cerca del tallo principal. El hijuelo bien enraizado se pone en maceta como se hace con una estaca enraizada. Si tiene poca raíz, se le coloca un medio con turba y perlita hasta mejorar el enraizamiento. También tenemos la multiplicación de las bromelias. Después de su floración, las bromelias producen hijuelos o vástagos alrededor de la base del tallo. Se separan los hijuelos cuando las hojas de la planta madre comienzan a secarse. La planta se saca de la maceta, se desprenden los vástagos con sus raíces propias, se plantan en macetas con un sustrato de turba y tierra negra en partes iguales. ¿Para qué sirven los estolones? Como toda parte de una planta, los estolones cumplen su propia función. Los estolones presentan varias secciones y están divididos por partes. En cada una de las secciones del estolón es donde se va produciendo el desarrollo de las nuevas plantas. Los estolones son los que hacen la reproducción vegetativa. Esto es un tipo de reproducción en la que no intervienen las semillas. Función de los estolones. Por lo tanto, la función de los estolones es la de conseguir que la planta se vaya reproduciendo poco a poco y extendiéndose por el terreno. Conforme más largo sea el estolón, más secciones tendrá y por consiguiente más se podrá reproducir. Plantas que se reproducen por estolones. Suelen reproducirse o propagarse mediante estolones y además los agrupamos según estos se desarrollen sobre el terreno o de forma subterránea, como antes lo mencionábamos. Especies. Hay especies que presentan reproducción por medio de estolones. Dos listas de plantas según desarrollan estolones aéreos o subterráneos. Las siguientes plantas que les mencionaré a continuación producen estolones sobre la superficie del suelo. La fresa, el estragón, la menta, la margarita del Cabo, la violeta, el lostreol, el gramón y la gramilla mansa. A la par pueden observar su nombre científico. También existen plantas acuáticas que emiten estolones, como por ejemplo las del género Vallisneria, estolones aéreos. Estolones subterráneos. Las plantas listadas a continuación desarrollan estolones bajo la superficie del suelo, en algunos casos a partir de rizoma. Ejemplo, chufa, juncia real, la patata, Dioscorea lata, Ragalis, Tunasateo, vulgare. Estos dos listados de plantas que emplean estolones para propagarse no es exhaustiva, simplemente se muestran algunas de las más conocidas a modo de ejemplo. En este esquema se ven todos los tipos de propagación por estolones, como por ejemplo gramón,
que es la grama, fresa, ofrecía, trébol. ¿Cuál es la función de los estolones? Es la de conseguir que la planta se vaya reproduciendo poco a poco y entendiéndose por todo el terreno, conforme a lo largo del estolón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta planta o estos tubérculos o bulbillos, como podemos llamarlos también, tienen que estar proliferados en una parte limpia para que se puedan extender fácil y rápidamente. Un ejemplo muy conocido de una planta que tenga estolones es la fresa y la menta. La fresa tiene unos pequeños tallos que se van arrastrando a lo largo de la tierra y que a su vez van generando a través raíces para el crecimiento de nuevas plantas. Una forma conocida de un estolón es que proceden o poseen una célula idéntica a la madre, es decir, que tienen genéticamente y físicamente particularidades iguales y muy idénticas y que no tienen ningún rasgo que no se parezcan, al contrario, son iguales tanto en hojas y como en el fruto por ser una madre y una célula hija. Por último, les mostramos acá lo que es un esquema donde hacemos un resumen sobre nuestro tema, que fue la propagación por estolones. Ahí pueden observar para qué sirven los estolones, su función y algunas especies.